Hola amigos, muy buenas tardes, un lunes más conmigo. Nos encontramos en Peruanos Emprendedores, aquí por Onda Digital Televisión. Muchas gracias. Hola amigos, muy buenas tardes. Les saluda la doctora Pamela Castañeda. Estamos aquí un lunes más, un lunes renovado, un lunes con toda la energía, aquí en su programa en la secuencia de odontología, consultorio abierto. El día de hoy tengo como invitada una doctora muy querida. Es una doctora amiga que para mí la mejor de todas en cuanto a su especialidad se refiere. Estoy con la doctora Leslie Bazán. La doctora Leslie, cirujana maxilofacial. Ella es jefa del servicio de odontología del complejo hospitalario Leopoldo Barton de Salud. Además tiene una maestría en gestión de salud y es egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tanto en el pregrado como en el posgrado también. Bienvenida Leslie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Pame, por la bienvenida. Hoy día vamos a conversar acerca de un tema bien interesante que muchos pacientes pues tienen bastantes dudas, ¿no? Ahí por redes yo pedí el fin de semana que me dejaran algunas preguntas y dejaron preguntitas por ahí. Entonces las he recopilado y las he traído el día de hoy por aquí. Vamos a hablar acerca de las muelas del juicio, ¿no? De estas terceras molares, ¿no? Leslie, ¿cuál es el nombre real? ¿Muela del juicio, cordales? ¿Cómo es que se le debe decir? En realidad son cordales, ¿sí? O también las muelas mal llamadas muelas del juicio, pero pertenecen en la cavidad bucal a las terceras molares, ¿no? Que pueden ser superiores e inferiores, en total son 4. En total son 4, ¿no es cierto? Y con eso ya completamos, digamos, ¿cuántos dientes hay para que cuentes? 32. 32, y con eso completamos la serie, ¿no es cierto? Existen pues muchos mitos alrededor, ¿no? Pero primero quisiera preguntarte, ¿cuál es la clasificación de estas muelas, vamos a decirlo, muelas del juicio para que nos entiendan? ¿Cuál es la clasificación? ¿Por gravedad? Hay algunas que ya están erupcionadas, otras no, a mitad, otras están ahí enterradas en el hueso. A ver, cuéntanos un poco. Bueno, en realidad tenemos muchas clasificaciones en la bibliografía, ¿sí? En los artículos. Sin embargo, para una manera más didáctica, en realidad nosotros la clasificamos de acuerdo a posición y complejidad, ¿sí? La posición está dada según la complejidad de la extracción. Dentro de ellas tenemos piezas que están completamente incluidas, o sea que no se ven nada en la boca, y dentro de estas tenemos piezas que están completamente horizontales, mesioanguladas, ¿sí? O sea, pegadas hacia la izquierda, pegadas hacia la derecha, y a su vez estas pueden estar parcialmente erupcionadas, o sea, la mitad se ve en la boca y la otra no se ve, o pueden estar completamente verticales, ¿sí? Que se ven casi por siempre ejemplo, en la boca. en este dibujo, ¿no? En este esquema que vemos aquí, la número 4, por ejemplo. Bueno, la número 4 pertenece a una pieza totalmente horizontal, y esas piezas está completamente echada, y esas piezas pueden estar completamente sumergidas como es el dibujo, o pueden estar en esa posición, pero puede verse un poco en la cavidad bucal dependiendo del espacio que tenga el paciente, ¿no? A veces estas muelitas, para intentar erupcionar, como son las últimas que casi siempre nos salen, terminan un poco apiñando los dientes, sobre todo en la parte inferior, ¿no? En la parte de adelante. Eso es importante. ¿Y estas muelitas del juicio, a qué edad es que aparecen? En realidad no tienen una edad determinada, pero más o menos suelen aparecer entre los 16 y 25 años, ¿no? Que son casi siempre el motivo de la consulta del paciente en el área de cirugía. Sin embargo, hay pacientes que a manera tardía recién les empieza a salir a los 30, 35, o personas que la han tenido en boca desde los 15 años, pero recién estas piezas, como ves la posición, son de difícil acceso para una buena limpieza. Entonces, a veces forman lesiones de caries, tanto en la muela del juicio o en la pieza adyacente, ¿no? En la del costado, y es ahí cuando el paciente viene con dolor, ¿sí? Por caries, ¿no? Puede incluso una de las
digamos, las consecuencias, también podría ser la reabsorción de algunas raíces, por ejemplo, de la muelita que está delante, ¿no? De la segunda molar. Podría reabsorber también las raíces. Causar caries, fracturar la pieza del costado, ¿no? Y justamente por eso también es necesario extraer siempre las terceras molares. No siempre es necesario, ¿sí? Tenemos dos tipos de pacientes usualmente, los que acuden por dolor o complicación de una muela del juicio o los que desean retirarla de manera profiláctica, quiere decir que no molesta, no duele, pero igual quieren retirarla. Entre los 16 y los 30 años podemos retirarla de manera profiláctica, es decir, aunque esté echada, la sacamos igual y a manera de dolor sí la podemos retirar en todos los casos. O sea, si viene un paciente de 40 años o 50 años y dice que tiene dolor y vemos una lesión de caries o un signo de infección, igual la retiramos. ¿Qué es lo más común? ¿Por qué es que llegan normalmente los pacientes? La indicación más común para extraer las muelas del juicio. Bueno, dolor, sí, porque a veces la pieza termina estando parcialmente erupcionada, entonces tiene una pequeña encía que la cubre y a veces se empiezan a acumular restos alimenticios, lo que nosotros le conocemos como pericoronaritis, y es ahí cuando vienen a la consulta. Y otro motivo también de consulta es, bueno, motivos de ortodoncia, ¿sí? A veces se están quedando sin espacio, sienten presión, sienten que se están moviendo los dientes y también la retiramos, ¿no? Pero para complementar tu pregunta anterior, después de los 35 años, si es un diente que no molesta, independientemente en la posición en la que esté, nosotros lo dejamos ahí porque conforme va aumentando la edad, es una cirugía más complicada, el hueso es un poco más denso, la cirugía más, digamos, cruenta. Entonces tiende a complicarse un poco más, ¿no? Mira, entonces después de los 35 años. Solo si hay una indicación, o sea, si hay caries, si hay daño al otro diente, igual lo sacamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que es súper lo que tú comentabas del acceso, ¿no? El cepillado es difícil en esa zona y usualmente es una pieza que presenta caries. Luego, claro, ¿no? Aparte también la anatomía de esa pieza es bastante compleja y no es, digamos, tratable. Exacto, ¿no? Y el acceso es súper complicado para hacer luego esa curación, ¿no? Ahora, me dices que no existe tampoco una edad para extraerla, a partir de que erupcionan o que estén... de entre los 16 y los 25 años es una buena edad para extraerla, ¿no? Es una cirugía relativamente rápida. Y en cuanto a la cirugía, ¿se puede realizar esta extracción, por ejemplo, ¿no? Por un tema profiláctico, las 4 juntas, 2, 1, ¿qué es lo recomendable? Eso algunos depende... dicen, un solo dolor, doctora, dígame todo. Sí, yo me saqué las 4 juntas. Pero eso depende mucho del paciente, ¿sí? Depende del tipo de paciente, si es un paciente colaborador, porque igual recordemos que para el acceso el paciente tiene que estar con boca abierta por lo menos entre 20 minutos o 40 minutos, ¿sí? Y más que todo depende en realidad del paciente, ¿no? Se puede sacar las 4 juntas si es un paciente que ayuda, que está concientizado, o lo que yo a veces le sugiero a mis pacientes es que se saquen por lados, ¿no? O sea, la de arriba y la de abajo de un lado, cosa que pueden comer, una dieta blanda por el otro lado y luego las del otro lado. ¿Cuánto tiempo es lo que tarda en recuperarse un paciente luego de las extracciones? ¿O de la extracción? Son 3 días que son complicados porque son los 3 días que es el pico máximo de la inflamación, que hay que ser cuidadosos con la dieta, con el reposo, y el retiro de puntos usualmente es entre los 7 y los 10 días, ¿no? ¿Siempre se coloca puntos? No siempre se coloca puntos. Eso depende el tipo de cirugía que hagamos, ¿no? Por ejemplo, las piezas superiores usualmente salen en cavidad bucal en buena posición. Las superiores porque tienen un espacio en la zona de atrás, entonces esas piezas como no requieren un corte, no requieren un desgaste del hueso ni del diente, no requieren puntos, ¿no? Y en la parte inferior, si son extracciones que están completamente fuera de la cavidad bucal, que son extracciones sencillas, tampoco requieren puntos, ¿no? Pero si ya hacemos un corte en la encía, una osteotomía, que significa desgastar un poquito el hueso, y sí tenemos que colocar puntos. Y hay que aclarar que no siempre es que se tiene que cortar el hueso, ¿no? Vamos a utilizar términos que usualmente pues los pacientes nos dicen, ¿no? Para no ser tan técnicos, digamos, ¿no? Doctora, a mí me van a cortar el hueso, me van a desgastar. No siempre se tiene que hacer eso, ¿no? No. Solo está, en realidad, nosotros como cirujanos, lo último que queremos hacer es desgastar el hueso porque igual eso causa una inflamación del paciente, ¿no? Ahora, cabe decir que desgastar el hueso es solo hacer un pequeño surco entre el diente y el hueso, no es hacer un hueco, por decirlo así, el tamaño del diente en el hueso.
Pero lo que normalmente es una estrategia que hacen los cirujanos es más bien, en vez de cortar el hueso, cortamos el diente, ¿no? O sea, no importa en 2, 3 pedazos para hacerle espacio y eso es que mejor están con para el anestesia, paciente. por si acaso. Claro, no con se anestesia siente local. Nada. No se siente nada. No se Suena siente. feo, pero no hay molestia de por medio. No, hay una sensación que igual es una cierta presión, ¿no? Porque igual tenemos que mover el diente, pero dolor en realidad es una cirugía cómoda, ¿no? Y justamente también otra pregunta es, ¿cuáles son los protocolos que se tienen que seguir para hacer una cirugía ideal, ¿no? De este tipo? Ambulatoria, sí, pero de este tipo. ¿Cuáles son los protocolos que se deben de seguir? Primero, una buena evaluación clínica, ¿sí? Porque como ya hemos hablado antes, depende mucho de si hay o no realmente indicación de sacar esta muela del juicio. Y segundo, después de una evaluación clínica, lo ideal es una radiografía panorámica, ¿sí? Que es una radiografía grande donde salen todos los dientes, los 32 o todos los que tengamos en boca. Sale también el hueso, la mandíbula, ¿sí? La parte de arriba, y también sale, por ejemplo, ahí vemos una radiografía panorámica, ¿sí? Salen las muelitas del juicio, que son las últimas. Por ejemplo, en el lado izquierdo no vemos muelita del juicio, y también sale un canal que está por debajo de la muelita del juicio, que viene a ser el nervio, ¿no? Que le da la sensibilidad a esa zona, que también es importante, ¿sí? Entonces eso es lo mejor, porque a veces en una radiografía pequeñita, que es una radiografía periapical, si la pieza está muy atrás, que es válido también en algunos casos, pero si tenemos la piecita muy atrás, a veces no sale completa, ¿no? Y a veces lo importante, más que en realidad ver cómo está el diente clínicamente o la parte superior, es ver cómo están las raíces, claro, porque eso es lo que determina también la complejidad de la cirugía, ¿no es cierto? Y también, ahorita que hablaste de ese canal, ¿no? ¿Cómo es que se llama ese canal? Es es el canal del nervio dentario inferior. Cuéntanos por qué es importante ese nervio. Bueno, ese es un nervio, primero que todo, sensitivo, o sea, no tiene nada que ver con que podamos mover, comer, hablar, ni nada, pero es un nervio que le da sensibilidad a la zona del labio y la zona de la parte inferior de la mejilla, ¿no? Entonces, es importante porque a veces las terceras molares, si bien es cierto, el nervio pasa entre dos huesitos, entonces con un instrumento es casi imposible que podamos llegar hasta esa zona. A veces el mover el diente en la parte superior, una muela del juicio en la parte superior que está próxima al nervio, por ejemplo como la del lado izquierdo, hace un leve movimiento, una leve compresión en el nervio, lo que puede resultarnos como algo que conocemos que se llama parestesia. La parestesia es una sensación de adormecimiento de esa zona, ¿no? Es como una sensación como estar con anestesia, es la misma. Normalmente debería durar, es transitoria, pero puede durar horas, semanas, meses, ¿no? Dependiendo de eso. Pero esto no es usual que ocurra, ¿o sí? Lo que pasa es que es variable, ¿no? Dependiendo la anatomía que tienen las piecitas, puede ser usual, pero lo importante es que nosotros le informemos al paciente que es algo que podría ocurrir, no necesariamente tiene que ocurrir, probablemente en todas las extracciones será el 5% solamente, pero igual es algo, como menciono, reversible y en realidad no perjudica en nada la calidad de vida del paciente, ¿no? En nada. Y ahora, tú me dices que los protocolos de extracción hay que tomar, para recordar, un examen clínico primero, luego hay que tomar una radiografía panorámica y lo importante aquí la especialidad, ¿no? Quiero que ahí sí recalquemos esa parte porque a veces, y creo que es más complejo, ¿no? Revertir pues una mala praxis en ese caso, ¿no? Y los pacientes sobre todo llegan con mayor temor, ¿no? Me saqué una y fue horrible, me tuvieron 40 minutos con la boca abierta. 3 horas. Y entonces, ¿por qué es importante, Lili? Por favor, explícanos por qué es importante que un cirujano maxilofacial realice este tipo de extracciones. Bueno, en realidad, partiendo desde el inicio, la cirugía maxilofacial es una especialidad de la odontología de 4 años, ¿sí? Incluso en algunos países exigen estudiar medicina previo a cirugía maxilofacial, como en España, por ejemplo.
Y es una especialidad que no solo compromete cirugía oral menor, que son extracciones o biopsias, sino también estamos preparados para resolver fracturas, hacer cirugías de mandíbula, tumores, entre otras cosas, ¿no? Entonces, normalmente si una tercera molar la hace un cirujano, es una cirugía menos cruenta, rápida, con menos daño a las estructuras que están al costado, y lo importante no es solo hacer la cirugía como tal, sino también es estar en la capacidad de poder resolver las complicaciones que puedan dar de cualquier cirugía, ¿no? O sea, no estamos libres, por más que las haga un especialista, que pudiéramos tener alguna hemorragia, alguna infección propios de cualquier extracción, ¿no? Lo importante es saber cómo resolverlas. Y además también el hecho de que si un odontólogo general realiza una extracción compleja como es de este tipo, el tiempo de exposición del paciente, ¿no?, para poder realizar la cirugía es mayor y no sé si estoy en lo correcto, pero eso posteriormente el posoperatorio va a ser más complejo. Claro, en realidad la cirugía, el posoperatorio está dado por dos partes, ¿sí? Una por algo propiamente del paciente, que ya es su sistema de reparación, su grado de inflamación que lo da cada paciente, y el otro también está dado por la técnica quirúrgica. Entonces, si tenemos obviamente una cirugía de 2-3 horas en que se ha abierto o se ha hecho un corte un poco más grande, se ha desgastado mucho más hueso, es un paciente que se va probablemente a hinchar más, va a tener algo que conocemos como trismus, que es que no puede abrir la boca tanto, es más propenso a infecciones, ¿no? Entonces, normalmente esta es una cirugía, dependiendo la complejidad y colaboración del paciente, que no debería, exagerando, pasar de entre 20 a 45 minutos. Como máximo. Como máximo. Y luego un control a la semana, ¿no? Sí. Para retirar los puntos si es que se tuvieron que colocar. Un control entre los 7 y 10 días. ¿Cuáles son los cuidados, o qué se espera, mejor dicho, luego de una cirugía? ¿Qué se espera? Los cuidados, fuera de que se hinche la carita, ¿cuáles son los cuidados que tienen que tener los pacientes? Bueno, después de una cirugía igual se entrega una medicación que usualmente es antibiótica y analgésica. En algunos casos se puede complementar con un tratamiento antiinflamatorio, que no siempre, pero puede ser en algunos casos dependiendo del tipo de cirugía. Y lo que el paciente tiene que hacer es un reposo relativo, ¿sí? No podemos hacer esfuerzo físico intenso, como por ejemplo ir al gimnasio, jugar algún deporte, deportes de contacto, no someterse directamente al sol o a fuentes de calor, al contrario, tiene que estar con compresas de hielo en esa zona. Es una dieta relativamente blanda y usualmente fría, ¿no? O sea, helados, gelatina, ¿no? Nada, alimentarnos de nada muy caliente, muy ácido, muy condimentado. Tenemos que hacer una buena higiene, igual con pasta de dientes, ¿no? Para evitar que la herida no vaya a infectarse, ¿sí? ¿Enjuague bucal? Nosotros recomendamos un enjuague bucal medicado, ¿sí? Que usualmente no tiene alcohol, pero en realidad más que el enjuague bucal lo importante es el cepillado, porque es el retiro de la placa o de los alimentos que puedan quedar, que no lo va a remover el enjuague por sí solo, ¿no? Porque de repente también al momento de hacer el enjuague escupen y durante el primer día el paciente se va con una gasa, que la función de esta gasa es formar un coágulo que es como un tapón, independientemente que esté o no esté con puntos, y actúa a manera de que tapa el huequito, por decirlo así, donde estaba el diente para que no haya sangrado. Entonces lo que le decimos a los pacientes es que se cepillen, se enjuaguen, pero no realicen buches, o sea, el enjuague fuerte, sino dejen el agua simplemente caer, ¿no? Me hicieron una pregunta también aquí de los riesgos en cuanto a pacientes sistémicos. Por ejemplo, un paciente hipertenso, me preguntan, y un paciente con problemas cardiovasculares. ¿Hay alguna contraindicación o algo especial que se tenga que tomar en cuenta con este tipo de pacientes? En realidad no. Un paciente igual para someterse a cualquier tipo de cirugía en general y oral también debe ser un paciente controlado. Nunca atendemos pacientes que no sean controlados, sean hipertensos, diabéticos, renales o lo que pueda ser, ¿no? Si es un paciente controlado, en realidad no hay ninguna contraindicación para la cirugía, ¿no? Simplemente tomamos la presión, si está en una presión entre menos de 140/90, no hay problema. Si es un paciente diabético, pero tiene una glucosa de menos de 120, tampoco hay problema, ¿no? O sea, no hay contraindicación.
Solamente sería informarnos completamente cuáles son los medicamentos que toma ese paciente, pero en realidad no contraindica la cirugía siendo un paciente controlado. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Perfecto. Doctora, ¿alguna recomendación final que pueda dar a los pacientes en general y en cuanto a la especialidad? Bueno, básicamente lo que yo les recomiendo es que acudan a un lugar donde los puede evaluar un especialista, porque créanme que no es lo mismo que un odontólogo general realice una cirugía o que la realice un especialista. Que exijan ustedes mismos, si es que no les entregan una buena radiografía, es importante una buena radiografía panorámica para el diagnóstico, es importante que les informen todos los riesgos o complicaciones o cuidados que van a tener, ¿no? Ahora también para agregar y es importante también para la seguridad del paciente firmar un consentimiento, ¿sí? Informado de la cirugía que se le va a hacer, no solo para protección del médico, porque en verdad esa no es la idea, sino es para protección del paciente, ¿no? Y que, bueno, cada vez que uno se somete a cualquier tipo de cirugía es importante que puedan revisar si esta persona tiene un registro especialista, está en la página del colegio odontológico, si está hábil, si no está hábil, ¿no? Exacto. Y que sigan los cuidados que se les van a dar. Perfecto. Muy bien, entonces ya saben, amigos, vuelvo a repetir las palabras de la doctora. Hay que buscar, como siempre digo, todos los lunes entrevistamos a distintos especialistas. Hoy nos tocó hablar sobre cirugía y siempre mencionamos y recalcamos el hecho que por favor busquen un lugar seguro. Hay odontología de calidad, ¿no? Hay especialistas, así como en medicina hay cardiólogos, gastroenterólogos, pediatras, en odontología de la misma manera. También tenemos cirujana, ortodoncista, odontopediatras, tenemos todas las especialidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para poder darle seguridad a nuestros pacientes y que además pues tengan un tratamiento de calidad, principalmente, ¿no? De calidad pero seguro, ¿no? Así que bueno, amigos, el día de hoy nos despedimos entonces con Leslie. Gracias. Y nos estamos viendo el próximo lunes para poder tocar un nuevo tema. Ya nuevamente pues iré avisándole a través de redes cuál va a ser el tema que vamos a tratar. Y Leslie, antes que nos despidamos, ¿dónde te podemos ubicar? ¿En algunas redes sociales, alguna página web? Bueno, yo trabajo igual en un hospital, así que solamente ahí atiendo asegurados. Y también, bueno, trabajo en la Clínica Internacional, en Dentaín. ¿Podemos encontrar la doctora ahí. Leslie? Sí, bueno, tengo el grato placer de tenerla dentro del staff de Dentalín, así que cualquier cirugía, ya saben, cuando me preguntan, doctora, ¿usted me puede sacar la muela? Discúlpeme, por favor pasa con la doctora Leslie. Así que... Bueno, amigos, a mí me encuentran igual, como ya saben, en Instagram como doctora Pame, en Facebook como doctora Pamela Castañeda, y por ahí nos podemos comunicar a través de la página web también www.dentalinperú.pe. Nos estamos viendo el próximo lunes, que tengan una bonita semana, muchas gracias por escucharnos.